entrevista exclusiva en Así Amaneció. Los candidatos a la presidencia de la República empiezan a ser los invitados especiales en esta mesa de análisis político. Hoy está con nosotros en el primer lunes de este 2025 el licenciado Jimmy Jairala, el candidato a la presidencia por Centro Democrático. Jimmy, buenos días. Carlos, gracias, buen día. Gracias por estar con nosotros. Guillermo, gracias. Feliz año. Muchas Feliz gracias. año. Igualmente para ustedes. Es un año, Jimmy, que arranca, digamos que no muy feliz, como una vorágine, porque al final la campaña electoral envuelve muchas cosas en este país pequeño y tan politizado también. ¿Cómo ustedes han planificado la campaña para tratar de llegar a la mayor cantidad de sectores posibles? Lo primero que hemos hecho es identificar exactamente en qué terreno estamos pisando y lo tenemos clarísimo. Casi el 60% de los ciudadanos todavía no ha decidido por quién votar. De modo que todas las encuestas en las que aparecen dos candidatos efectivamente en los dos primeros lugares y que son los que han generado esta polarización desde hace tanto tiempo, están sí con un 25, 28, 30%, pero del 40%. Entonces hay un espacio enorme de crecimiento para los candidatos, como en mi caso, que estamos ubicados en el centro y que en definitiva tenemos claro que no es cierto que las cosas están juzgadas, porque más bien los ciudadanos están volcándose a buscar otro candidato. Sentimos que nosotros estamos en esa tercera vía que ya rechaza esa polarización en la que hemos vivido durante tantos años, ¿no? De ponernos a todos etiquetas, blancos, negros, buenos, malos, correístas, anticorreístas, azules, amarillos. Es decir, es una cosa tremenda que nos ha hecho un poco odiarnos. Yo no guardo odio en mi corazón, pero es una forma de decir. Han hecho que los ecuatorianos estemos en un permanente enfrentamiento. A los que yo llamo políticos profesionales, yo lo digo porque yo sigo siendo periodista, yo no vivo de la política, a los políticos profesionales les gusta y han tomado como costumbre este tipo de cosas que acabo de escuchar, ¿no? Que crearon una ley y a la vez crearon una trampa. Entonces nos tienen hundidos o sumergidos en las peleas del Tribunal Constitucional, del CNE, de la Asamblea, de los juicios políticos. Es decir, en eso estamos, mientras que los problemas de la gente son otros. Si tú sales a la calle, si usted sale a la calle, Carlos, encontrará que párese en una esquina y la gente lo que está pensando es a ver cómo hago para mañana desayunar, qué seguridad tengo que mis hijos regresen sanos del colegio, que no haya una balacera en la esquina. Por favor, eso es lo que el ciudadano necesita. Está harto de esta polarización y de este enfrentamiento, y esa es la oportunidad del centro. Pero dirán algunos, sobre todo quienes están apoyando el hecho de que el presidente Noboa continúe en funciones, en una reelección, no reelección, ya dependerá del criterio jurídico de cómo se mida eso, que de alguna forma ha habido algunos avances en este último año en ese sentido. ¿Usted coincide con ese pensamiento? Bueno, avances no sé exactamente en qué, pero la mayoría de las obras que ha inaugurado el presidente de la República se las dejó haciendo el expresidente Lasso. O sea, él las ejecutó según su criterio. Nada más que las ejecutó. Es que es muy difícil poder emprender, por ejemplo, en alguna mega obra en tan poco tiempo de gobierno. Entonces, hay que ser justos en el análisis. Lo que sí lamento mucho del presidente de la República es que colabore con esa polarización, porque hoy día estamos viendo un presidente candidato que indiscutiblemente corre con ventaja en este mes y días de campaña. Jimmy Jairala es el candidato a la presidencia por Centro Democrático, está ahora mismo en la mesa de Así Amaneció. Jimmy, estamos hablando ya del inicio de la campaña electoral oficial, y en ese sentido, ¿cuáles son los planes que se tienen para este mes, que de seguro va a ser intenso y que ya comenzó? A ver, los problemas del ciudadano, como lo dije al principio, son los del día a día, pero no hay ninguna duda que el que más identifica, aparte de la falta de oportunidades y empleo, es el de la inseguridad. Pero nosotros parecería que como país estamos remando en contra. Sabemos que con Colombia hay una frontera de 570 y pico de kilómetros, de los cuales 270 están desguarnecidos, y que Colombia tiene reconocidos 200.000 hectáreas de coca sembradas, que el año pasado de Colombia salió al mundo, a Ecuador primero, porque somos el país de tránsito, 150 veces más coca que cuando vivía Pablo Escobar. Y está la frontera desguarnecida. Mientras tanto tenemos nosotros a los militares
cuidando el orden en las calles, que no es su trabajo. Miren ustedes el infortunado, la infortunada desgracia que ocurrió con los 4 niños de las Malvinas, 4 jóvenes de las Malvinas. ¿Por qué no los ponemos a lo que tienen que hacer? A cuidar la frontera norte, a cuidar la frontera sur, por donde en cambio no solamente entra y sale droga, sino también armas, el mar territorial, porque la droga entra por alguna parte, entra por el norte, entra por Colombia y nosotros somos el país de tránsito. Es decir, que en el caso de que usted llegara a la presidencia y tuviera que tomar decisiones en el marco de la seguridad, usted sacara... Yo los saco a los militares de las calles y los pongo en las fronteras, los pongo en los puertos, pero no solamente en los puertos, por decirlo de alguna manera, estatales, en los puertos privados también. Porque si nosotros logramos impedir que la droga entre, la droga no se vende, si no se vende, no se lava. Preguntémonos por qué hay tantos carteles en este país. Este país es el récord de los carteles. Están los más fifí de los carteles del mundo. Porque parece que es menos difícil lavar las drogas. No hay otra explicación. Quizás me dirá alguien, sí, pero tenemos una moneda fuerte. Sí, pero en cambio, puertos hay en Colombia, puertos hay en Chile, puertos hay en Perú. Acaban de inaugurar un puerto gigantesco en Argentina, en todos lados. Entonces, no es solo nuestra condición portuaria, es porque no se le ha cortado las alas a la facilidad que parecen tener quienes trafican con droga y lavan la plata aquí. Porque tenemos una UAFE chiquitita, muy mal equipada y, desgraciadamente, con algún sesgo de carácter político. Hay que fortalecer la UAFE. Jimmy, pero habrá gente que diga que no es suficiente el aporte policial en las calles, que por eso los elementos militares, en número al menos, desde el análisis numérico, es necesario ese aporte. Pero, Carlos, tenemos 57,000 policías en el país. Pero para 24 horas. Sí, correcto, estamos de acuerdo. Pero lo que tenemos que hacer es justamente fortalecer a la policía, más que a las Fuerzas Armadas, que están bien equipadas. Hay que fortalecer a la policía. Mire, el caso... Hay dos negocios paralelos respecto del tema de la droga. El uno es el grande, el de narcotráfico, y el de los puertos, de las fronteras. Pero el otro, el de la extorsión y el de el secuestro, ese es un negocio paralelo que se maneja desde las cárceles. Porque en las cárceles todavía ni siquiera hemos sido capaces como país de inhibir las señales. Y hablo de todas las cárceles del país. En las cárceles no mandan los directores, no mandan los ministros, no manda el presidente, no mandan los militares. En la cárcel mandan los presos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Necesitamos una policía especializada solamente para el control del orden en las cárceles, que es de donde salen las disposiciones para este tipo de crimen, digamos, de menudeo, ¿no? Y esa policía, que tiene que hacer carrera allí, tiene que ser una policía tan especializada como la UNACE, como la UNA, como la GEMA, etcétera, solamente para trabajar ahí, y además armados. Porque los guías penitenciarios, a mí me causa pena ver las condiciones en las que trabajan, y no solamente que trabajan en esas condiciones, sino que son rehenes de los presos. Es que el que no ha entrado a una cárcel no sabe cómo son las cosas. Y la verdad es que ahí necesitamos a alguien que imponga respeto, y la policía tiene que preparar, con el apoyo del gobierno, una unidad especializada para el control de todas las cárceles del país. Y los militares a donde tienen que estar, a controlar por donde entra y sale todos los días droga. Hablemos de La Plata ahora, Jimmy. El país está en una crisis sostenida. Los analistas económicos hablan de una crisis que arrancó prácticamente en el 2014 y que se ha mantenido durante los últimos 10 años. Uh-huh. ¿De dónde sacar la plata para los planes y programas? Estamos sentados sobre la plata. 40,000 millones de dólares tenemos de reserva petrolera. Pero la Constitución dice en cambio que hay que mantener la reserva. No. No hablo de la reserva internacional, sino del petróleo. Okay. Del petróleo. Esos 40,000 millones que tenemos en reservas de petróleo, el mundo está apuntando a lo mismo. Todos queremos pasar a la etapa de la economía post-extractivista, es decir, la energía limpia. Sí, pero para eso se requiere plata. O sea, usted se está tirando en contra de los ambientalistas. No me estoy tirando en contra de los ambientalistas. Todo lo contrario, hay muchos ambientalistas que han entendido, como lo han entendido en todo el mundo. Oiga, Noruega, Suecia, Finlandia, países con un espíritu socialista y ecologista envidiable, están explotando sus reservas porque quieren pasar a energía limpia, que no se puede pasar sin plata. Si no, le pregunto, ¿dónde están las centrales nuevas de energía a gas, por ejemplo, o las nuevas termoeléctricas, o las nuevas hidroeléctricas, o los campos de eólicos y de energía solar? ¿Dónde están? La respuesta es no hay.
Y como no hay que construirlos, hay que licitar, hay que atraer inversión internacional mientras extraemos ese petróleo que hoy día está bajo la tierra, que es lo que nos va a sacar de la crisis. Es decir, tenemos que ser menos dogmáticos y más pragmáticos. Eso es una visión de centro. Esa es una visión de centro. No me digan que hoy día no se puede explotar cuidando que no haya contaminación con carbono. Sí hay ahora formas para hacerlo. Hay 1000 formas nuevas y modernas. Y estamos parados sobre la solución de la crisis económica nacional. Son exactamente las 9 de la mañana con 39 minutos y estamos con el candidato a la presidencia, Jimmy Jairala, por Centro Democrático. Jimmy, no podemos aislarnos de lo que está pasando en el mundo y sobre todo en Venezuela. ¿Cuál es su posición con lo que está pasando en Venezuela? ¿Debe asumir el 10 el señor electo por el pueblo o debe asumir el que yo llamo dictador? Perdón. No, está bien. A ver, yo tengo una visión muy clara respecto de ese tema. Y se llama la autodeterminación de los pueblos. Venezuela, bien o mal, tomó su decisión. Es más, me adelanto en decirle que ni siquiera soy simpatizante del señor Maduro. Pero Venezuela tomó esa decisión. ¿Cuál decisión? La decisión de elegir al señor Maduro. No, pero no la ha tomado, pues, Jimmy, bueno, según las actas. Sí, claro, según las actas, según la democracia interna de Venezuela, pongámoslo entre comillas, sí lo eligió a Maduro. Pero quien tiene que decidir qué hacer con el tema de Maduro para que no estemos mañana o pasado hablando de otro Guaidó, es Venezuela. Pero usted ¿tendría relaciones con Venezuela entonces? Yo no veo por qué. Yo fortalecería las relaciones con Rusia, que hoy están debilitadas, y si se trata de establecer relaciones con el gobierno reconocido de Venezuela, sí. Y si mañana las Naciones Unidas reconocen que el presidente de la República es el señor González, si es el señor González, pues a él es el presidente. Pero insisto, la autodeterminación de los pueblos, yo por lo menos creo que hay que respetarla. Pero entonces, ¿quién debería reconocer? ¿Las Naciones Unidas? Porque Estados Unidos está a punto de reconocer. Pero insisto, estamos en el mismo camino de lo que pasó hace años con el señor Guaidó. Estamos en el mismo camino. Si las Naciones Unidas, por ejemplo, puede ser un organismo idóneo, pero no se ha pronunciado. Para mí, el presidente de la República de cada país es el que es electo. ¿Cómo es electo? Es un tema interno. Cada país escoge al presidente que quiere, que le interesa, que le conviene o que le gusta. Pero yo no puedo convertirme en árbitro de las decisiones de los países. Si mañana las Naciones Unidas deciden que fue una elección espuria y no reconocen al presidente de Venezuela, al señor Maduro, y es el señor Antonio, perdonen, no me estoy burlando, es en serio, se me olvida el apellido. Es el apellido González. González, al señor González, pues él es el presidente. Pero no puedo decirlo yo. Yo como candidato le digo que yo respeto la autodeterminación de los pueblos. Es decir, González Urrutia ahorita está haciendo una gira por varios países de Latinoamérica. Si usted fuera el presidente, usted no lo recibiría en Ecuador. No, yo sí lo recibo. No lo recibo como presidente. Lo recibo como un ciudadano que se ha considerado perjudicado en la elección. Pero sí lo recibo. Esa es la diferencia. O sea, mi posición no es la del radical. ¿Por qué no voy a recibirlo? Si es un ciudadano que tuvo 45% de votación en Venezuela. Claro que lo recibo, converso con él, lo escucho y lo que yo pueda hacer como presidente para que su voz se escuche, lo voy a hacer. Pero ya eso ya es diferente a que yo me meta en las decisiones internas de Venezuela. Pero lo recibiría no una, 100 veces. Jimmy, para cerrar esta entrevista, el país está seguramente muy atento a lo que ocurra durante las siguientes semanas. ¿Cuándo ustedes van a tener una medición un poco más real de la aceptación de su candidatura y eventualmente de sus contrincantes? Mire, las encuestas son fotos del día. Hoy día las encuestas, en su mayoría, no voy a puntualizar, están cooptadas o por el gobierno o por la RC. Y es la verdad, y lo digo con absoluta transparencia y respondo por mis palabras. Hoy día usted revisa las redes sociales y casi todos los portales que reproducen este tipo de información están cooptados por determinados intereses políticos. Entonces, en este rato,
aceptar a pie juntillas lo que le dice una encuesta es un error, más allá de que, de nuevo, las encuestas son fotos del día. Eso es hoy. No nos olvidemos que el actual presidente candidato, el señor Noboa, 2 días antes del debate tenía 3%. 3%. Recién empezó la campaña. Todavía no se da el debate. Todavía no hay el postdebate y el remate de la campaña. Y además hay 6 de cada 10 personas indecisas. ¿Cómo puede transmitirse al mundo la información o la noticia supuesta de que en este país las cosas están tan definidas? Lo único definido es la polarización que nos ha hecho tanto daño y la que quiere rechazar el ciudadano, y por eso es que nosotros desde el centro estamos proponiendo esa alternativa de, no digo prudencia, pero sí pragmatismo. Yo creo que el país necesita un presidente práctico, un presidente que tenga control de su inteligencia emocional y que pueda entender que tanto la derecha o la izquierda tienen cosas buenas y hay que asumirlas y rodearse de un gabinete de gente que lo ayude a gobernar, no de un club de lambones para que le digan sí a todo, que es un gran error que cometen muchos presidentes. De eso se trata. Gracias, Jimmy, por estar con nosotros. Ha sido Jimmy Jairala, el candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. Muchas gracias, muy amables.